Gracias, buenas tardes a todos y todas. La verdad es que es un placer estar compartiendo estos dos encuentros con ustedes y bueno, agradezco a la Mutual Dan y especialmente a vos, Camila, por convocarme y espero poder hacer de las finanzas algo un poco más divertido o por lo menos que empecemos a perderle el miedo a las finanzas, ¿no? Que por ahí es esa la cuestión. Bueno, en realidad, digamos, el objetivo de la charla o del taller es primero presentar un poco el concepto o conceptos y herramientas de lo que significa la planificación financiera, que también es una palabra que da un poco de miedo. Yo sé que muchos me van a decir no se puede planificar en la Argentina, y la verdad es que les voy a explicar, digamos, de qué manera podemos tomar a la planificación, ¿sí? Como algo, una metodología un poco más flexible, que nos brinde una estructura en base a plantear diferentes escenarios para tener esa visión estratégica que necesitamos fundamentalmente en los agronegocios en este caso. Antes de arrancar de lleno con lo que es la planificación financiera, me gustaría presentar, digamos, cuáles son los desafíos que enfrentan en general todos los productores y las empresas agropecuarias, ¿no? Yo voy a hacer foco fundamentalmente en lo que es brindarles alternativas y herramientas de planificación financiera y de inversiones para lograr una estabilidad en el flujo de fondos, que es tarea ardua, pero para contrarrestar un poco lo que significa la volatilidad del sector o de la matriz productiva, más que nada. Lo mismo con la variabilidad de precios, o sea, esos son los desafíos que el productor vive en forma cotidiana o diaria, ¿no? O sea, la volatilidad de los precios, la volatilidad misma del sector, el hecho de tener que poca financiación o poca experiencia con herramientas financieras, más que nada en lo que es mercado de capitales, que también, digamos, ese es algo bastante, un paradigma, digamos, que hay que atravesar, porque, bueno, digamos, todas las herramientas y todos los vehículos de inversión están al alcance de todo el mundo, y eso es por ahí lo que yo quiero comentarles o tratar de transmitirles. Bueno, como les decía recién, digamos, cuando hablamos de planificación financiera, hablamos más que nada de una metodología donde nosotros vamos a estructurar nuestra actividad o nuestra empresa en base a diferentes conceptos y en base a los recursos que cada uno tenga, ya sea que sea un productor autónomo o que tenga una empresa ya constituida. Lo mismo para los proyectos de inversión. Lo que se apunta fundamentalmente, o sea, ¿cuál es el objetivo fundamental de lo que es la planificación financiera? Es, como les decía hoy, tratar de disminuir la volatilidad del sector, minimizar costos e incertidumbre, ¿no? Y establecer diferentes parámetros para para poder ir tomando una visión más estratégica en base a el contexto. Bueno, hay un montón de variables que vamos a ir viendo a lo largo de la charla, ¿no? En definitiva, cuando hablamos de planificación, lo que hablamos es de anticiparnos ante posibles cambios que se pueden ir suscitando, ya sea en las reglas de juego de la política, en gestión de riesgos y en la misma volatilidad de precios y del sector. Entonces, digamos, lo que nos permite es básicamente tomar decisiones más eficientes, o sea, poder plantear diferentes escenarios me permite anticiparme y tomar las decisiones mucho más veloces y hacerlas más eficientes, porque yo ya sé de antemano cuáles, o sea, puedo plantear escenarios posibles o factibles en base, lógicamente, a la política económica
que yo sé, digamos, hacia dónde va, hacia un lineamiento de política que puede moverse por acá o o sea, por un lado A o por un lado B. Bueno, dentro de la planificación tenemos 4 etapas. Ahora voy a ir desarrollando lo que significa cada una de las etapas. Mi idea, digamos, es tratar de brindarles todos los conceptos posibles para que cada uno pueda hacer su autodiagnóstico o analizar, digamos, o reflexionar un poco en base a su propia actividad o su propia empresa. Las 4 etapas fundamentales de la planificación son el diagnóstico de la situación, o sea, dónde estoy parado hoy y hacia dónde quiero llegar, o sea, con esa visión estratégica. Delinear los objetivos en forma inteligente, que ahora lo vamos a ir viendo, lo voy a ir explicando qué significa plantearme objetivos inteligentes o de forma inteligente. Por supuesto, tenemos que tener un armado o un plan de acción, que vamos a focalizar bastante en lo que es el armado del plan de contingencia, fundamentalmente, y obviamente tenemos que ir monitoreando ese plan, como les decía recién, tenemos que tener un plan, digamos, una estructura, pero flexible a la vez, o sea, no es que vamos a establecer un plan de acción y que no nos vamos a mover de ahí, sino todo lo contrario. El plan es totalmente dinámico. Bueno, y ahí les puse una frase, quise destacar una frase en realidad de Peter Drucker, que es uno de los líderes de la planificación estratégica justamente, y que él dice que no se puede mejorar lo que no se puede medir. Hoy en día los paradigmas financieros apuntan, y la gestión, digamos, financiera, apunta fundamentalmente a unas finanzas sostenibles. ¿Qué significa esto? En realidad, digamos, la planificación debería estar en cada uno de los productores, en cada una de las empresas, porque, digamos, al nosotros tener un parámetro o un análisis exhaustivo, digamos, de dónde estamos parados y de nuestra estructura financiera, podemos ir ajustando las variables en el tiempo y maximizar mucho u optimizar, digamos, los resultados. O sea, potenciamos muchísimo los resultados. Dentro de lo que es el diagnóstico, en realidad seguramente habrán escuchado hablar de lo que significa el análisis FODA. De nuevo, cada uno por ahí lo va a analizar en base a su propia actividad, a su propia empresa. Pero bueno, mi idea es brindarles, digamos, qué es lo que tienen que tener en cuenta ustedes para hacer ese diagnóstico. O sea, para saber bien si, digamos, dónde tienen que hacer los ajustes que hablábamos al principio. Bueno, dentro del análisis FODA, o sea, ¿qué significa FODA? Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿no? Dentro del análisis interno, o sea, puertas adentro de mi empresa o de mi negocio, digamos, tengo que ver cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades. Yo siempre trato de focalizarme mucho en lo que significan las fortalezas. ¿Por qué? Porque si yo me focalizo en las debilidades que cada uno tiene o en lo negativo del negocio, es como que, digamos, no puedo mejorar o tener esa perspectiva que yo necesito para mejorar los resultados. Sí hay que tener un diagnóstico, o sea, saber dónde, digamos, tengo que ajustar o dónde estoy débil, pero es súper importante saber cuáles son esas debilidades y esas fortalezas, ¿no? Y lo mismo en el análisis externo, qué oportunidades nos da el mercado hoy o el contexto en general y qué amenazas. No sé, para nombrarles 2 o 3, digamos, en forma general, como para que ustedes puedan hacerse una idea, digamos, de qué podría significar una fortaleza, una debilidad y demás. Por ejemplo, no sé, fortalezas
dentro de mi campo tengo buen porcentaje de humedad, por ejemplo. O sea, es una fortaleza que yo tengo dentro de mi explotación, ¿no? Una debilidad puede ser baja o escasa utilización de herramientas financieras para la gestión integral del negocio, o tengo, no sé, maquinaria desactualizada, o bueno, demás, ¿no? Cada uno puede evaluar, digamos, qué fortalezas tiene y qué debilidades. Y oportunidades y amenazas, digamos, dentro de lo que es el contexto global, por ejemplo, bueno, que haya mucha liquidez en el mercado, puede ser una oportunidad, o no sé, tipo de cambio real competitivo, eso lo podemos discutir, pero bueno, esa podría ser alguna oportunidad. Y amenazas, no sé, qué sé yo, todo lo que significó el COVID para nosotros, o la pandemia, y demás, ¿no? O sea, algunas, digamos, generalizadas, como para que cada uno pueda evaluar en su caso concreto. Bueno, y dentro de ese diagnóstico tenemos como diferentes eslabones, ¿no? Para tener una visión estratégica necesitamos ver el contexto, o sea, hacer un diagnóstico puertas adentro, hacer un diagnóstico puertas afuera, qué es lo que me plantea la economía, ya sea global o interna, lo local, ¿no? O sea, hacia dónde apunta la política económica en un contexto de elecciones, bueno, en un contexto de alta inflación, de atraso cambiario, y demás. Eso puede ser, digamos, un análisis, digamos, dentro de lo que es el contexto. Y lo mismo el tema de los recursos y competencias, como les decía recién, qué fortalezas y qué debilidades tengo, qué me falta para poder mejorar mi producción o mi rentabilidad, mi utilidad en el negocio. Y lo que significan los valores misión y visión apunta justamente a lo que les comentaba hoy de lo que significan las finanzas sostenibles o los paradigmas, los nuevos paradigmas de las finanzas, que en realidad, digamos, no solamente tenemos que pensar en ganar más dinero. Dentro de la estrategia, digamos, de la empresa, lógicamente todos queremos ganar más dinero y que nuestro negocio sea más rentable, pero hoy se apunta a una visión mucho más integral, a una visión de negocio donde yo tengo que tener una propuesta de valor y eso acompaña en definitiva los resultados que yo obtengo. Digamos, los valores, la misión y la visión de la empresa, el plan de negocios, también nos ayuda a tener un panorama mucho más estratega, si se quiere. Y obviamente la ejecución de ese plan. Bueno, dentro de lo que son los objetivos inteligentes, tenemos que saber que vamos a ver más adelante, digamos, lo que son los indicadores para poder medir, digamos, diferentes variables dentro de lo que es la gestión financiera, pero además de hacer un diagnóstico de dónde estoy parado hoy, digamos, con mi empresa, también, o con mi producción, también debo saber hacia dónde quiero ir. O sea, en ese hacia dónde quiero ir es súper importante plantearme los objetivos, no solamente cualitativamente, sino cuantitativamente, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos de objetivos y recursos claves, además de a dónde quiero llegar, cómo voy a llegar y en qué medida quiero llegar. O sea, por ejemplo, si yo quiero, supongamos que soy una empresa que vende insumos agropecuarios. Bueno, si yo quiero incrementar mis ventas, sería como el objetivo general, ¿no? Bueno, el recurso clave sería,
yo quiero incrementar mis ventas en un 15%, ¿sí? O sea, tiene que ser cuantificable, tiene que ser claro, tiene que ser medible y tiene que ser una visión integral compartida por todos. O sea, supónganse que yo tengo un equipo de trabajo, ya sea que soy un productor o soy una empresa, digamos, todos tenemos que traccionar y todos tienen que saber cuáles son los objetivos generales y específicos, ¿sí? Hoy el trabajo colaborativo es súper importante y tiene que ser conocido por todos dentro de la organización o de la empresa. ¿Esto qué nos permite? Focalizar y estar en conocimiento de hacia dónde quiero ir como productor o como empresario, fomentar el trabajo colaborativo, como les decía recién, mejorar la toma de decisiones por periodos, porque, digamos, dentro de esos objetivos yo tengo que ir analizando y midiendo cómo voy en el tiempo. Generalmente lo puedo hacer, bueno, en el caso del sector agropecuario se puede hacer por campaña, por ejemplo, generalmente se hacen mediciones trimestrales, semestrales y anuales, pero acá puedo ir midiendo, o sea, en base a los objetivos que yo me planteé, bueno, después de la campaña o después de la cosecha, ¿cómo me fue? ¿No? Ir midiendo y ajustando las variables para el próximo periodo. Que por ahí eso es algo que, digamos, dentro de lo que es la matriz agropecuaria, digamos, no se hace. Los productores, digamos, es como que no miden en base a las campañas anteriores, y esto es fundamental porque más allá de que, digamos, hay otros factores como el climático, como el COVID, como la política económica, que afectan en gran medida o que nos cambian, digamos, el panorama, digamos, es importante porque nosotros podemos ir midiendo en forma interna, qué es lo que debemos mejorar, más allá de lo que sea externo. Y a eso es lo que llamamos el checklist, ¿no? Ir actualizando y midiendo esos resultados. Bueno, en definitiva, una vez que tengo el diagnóstico, que tengo los objetivos planteados y todos están en conocimiento de esos objetivos, o sea, mi equipo de trabajo o como productor, bueno, ya sé hacia dónde estoy parado y hacia dónde quiero ir. Ahora tengo que saber cómo puedo mejorar esa gestión. La idea, digamos, dentro de lo que es la gestión financiera es tratar de incorporarla a mi negocio o a mi empresa, ¿sí? O sea, tratar de integrar todos los eslabones y sumarle la parte de gestión financiera. Digamos, profesionalizar de alguna manera el trabajo. Dentro del plan de acción, como les comentaba hoy, tenemos el armado del plan de contingencia, que ahora les voy a explicar cómo se puede armar un plan de contingencia y para qué me sirve, para qué me es útil armar un plan de contingencia. La incorporación de indicadores financieros para medir los resultados, ¿sí?, que se plantean junto a los objetivos y al diagnóstico, digamos, de los números. Y fundamentalmente lo que vamos a analizar, digamos, en estas charlas, es la utilización de herramientas financieras mediante el mercado de capitales y la fintech. Obviamente, algún punto que no quise dejar de destacar es el foco en la comercialización, o sea, hay que tener en cuenta el costo de oportunidad de la comercialización, o sea, ¿qué hago ante un precio futuro planchado? ¿Compro, fijo precio, no fijo precio? Bueno, ese es un tema también que hay que tener en cuenta, que por ahí, digamos, nosotros vamos a focalizar más en lo que es inversiones, pero no quería dejar de destacarlo porque sé que es súper importante. Bueno, el plan de contingencia, en realidad dentro del plan de acción de la planificación financiera, me da las bases estructurales de esa planificación en base a esos objetivos que yo planteé. Pero fundamentalmente lo que hacemos con el armado del plan de contingencia
es planificar no solamente lo previsible y las eventualidades, digamos, que tenemos, pero mi idea con el armado del plan de contingencia es utilizarlo como un fondo de respaldo, que es lo que le da estabilidad, digamos, al sector. Ahí, digamos, los objetivos que planteamos son identificar los posibles riesgos que yo puedo tener, ya sea de política cambiaria, de inflación, de precios, de volatilidad del sector, posible reactivación de la pandemia o del COVID, bueno, diferentes riesgos que me pueden surgir, riesgos climáticos, y anticipar los posibles escenarios como les planteaba al principio, ¿no? O sea, ¿qué medidas preventivas yo puedo llegar a tener ante esas eventualidades que se me pueden presentar? Bueno, esto es un poco lo que les venía comentando. Es fundamental, bueno, obviamente, además del plan de contingencia y de las herramientas que vamos a ir viendo de inversión, o sea, en base a esos objetivos que nos planteamos anteriormente y en base a el plan de contingencia, vamos a ir viendo luego las herramientas o los vehículos de inversión acordes con ese plan de contingencia, ¿no? Ya sea a corto, a mediano y a largo plazo. La parte de protección del capital, o sea, la parte de protección mediante seguros tiene que estar, y la parte de generar liquidez también. Después vamos a ir nombrando, digamos, cada uno, seguramente en el segundo encuentro, pero bueno, digamos, como les decía, tenemos que tratar de estructurar de forma general, primero, hacia dónde queremos ir, y después vamos a ir viendo, en base a esos objetivos y en base a esa planificación, qué vehículo o qué herramienta financiera o de gestión se ajusta a aplicar, digamos, a ese plan, a aplicar una estrategia en base a la toma de decisiones de ese plan. Algo que es importante también, además de plantear, digamos, qué amenazas, qué riesgos tengo, los escenarios posibles y las estrategias, cuando planteamos nuestros objetivos, pensando en herramientas financieras o en alternativas para invertir y para hacer rendir, digamos, ese dinero, en base a lo que es el flujo de caja, ¿no? Del negocio, tenemos que tener muy en claro cuáles son nuestras prioridades. O sea, mi objetivo puede ser súper ambicioso, pero digamos, tenemos que establecer dentro de lo urgente qué es lo importante. Por ejemplo, si yo tengo maquinaria, o sea, tengo que hacer un recambio o invertir en maquinaria un poco más nueva, que eso me va a dar la posibilidad de tener mayor rentabilidad del negocio, ¿no? Bueno, y es algo prioritario, lo tengo que tener en cuenta. O lo mismo, el tema de, no sé, vengo de una sequía y yo tengo que tener en cuenta que no tengo demasiada liquidez, ¿no? Entonces, digamos, ¿cuál es mi prioridad hoy? Más allá de lo que yo quiero lograr, también tengo que ser consciente de, dentro de la estructura que yo tenga del negocio o de la empresa, cuáles son las prioridades o las necesidades puntuales a corto, a mediano y a largo plazo. Bueno, esto como para resumir un poco en lo que significa el armado del plan de contingencia en la gestión y en el cash management, o sea, en lo que les decía hoy, cómo impacta para minimizar los costos, o sea, aplicar diferentes estrategias para minimizar costos y generar la mayor liquidez posible a futuro. Dentro de lo que es la volatilidad misma del sector, ¿no? Ahí, digamos, tenemos diferentes alternativas en base a las prioridades que les decía recién, ¿no? Tratar de maximizar
los resultados, buscar, digamos, las metas y objetivos concretas y en base a lo que yo necesito y optimizar los recursos para tratar de equilibrar mi flujo de caja. Si nos fijamos, digamos, dentro de lo que es la matriz productiva de cualquier productor agropecuario, tenemos una superficie, una determinada superficie o capital invertido, o sea, esto es súper simplificado, ¿no? Pero para que ustedes se den cuenta hacia qué apuntamos cuando decimos, digamos, un fondo de respaldo o un plan de contingencia en base a las diferentes estrategias del negocio o de la producción, me refiero más que nada a lo que es. Tengo que tener en cuenta el capital invertido en la superficie sembrada, ¿no? Por ejemplo, en qué porcentaje de ese capital voy a reinvertir o cuánto dinero voy a necesitar para esa reinversión, ¿sí? Ya sea en porcentaje o en unidades monetarias. Y esa porción que yo les dejé ahí, les destaqué como respaldo, debería ser alrededor de un 20% que yo tengo que tener de liquidez, ¿no? Para afrontar o para flujo de caja, más que nada, ¿sí? Eso me va a dar cierta tranquilidad. O sea, el tema de la planificación financiera lo que me aporta es tranquilidad, que muchas veces es lo que le falta justamente al sector. O sea, digamos, es una actividad súper riesgosa y con este plan de contingencia, abordando obviamente la parte de seguros, me aporta cierta tranquilidad y estabilidad que le falta al sector. Cuando hablamos de herramientas o de inversiones o de vehículos financieros, no necesariamente vamos a ir hacia un cash management que sea con un perfil de riesgo, o sea, con un perfil arriesgado de inversión, sino todo lo contrario. Yo puedo ir tratando de maximizar u optimizar, digamos, esos recursos disponibles o ese cash management, esa cartera de inversión. Puedo diversificar, digamos, mis inversiones contrarrestando justamente la propia volatilidad del sector. Bueno, y esto era un poco lo que les decía recién. Eh, digamos, lo que no tenemos que hacer es quedarnos sin liquidez, que a veces se hace difícil, ¿no? Pero la idea es esa, tener un flujo continuo de liquidez o un flujo de caja líquido, un porcentaje de respaldo y líquido para contrarrestar, digamos, los desequilibrios entre oferta y demanda, los incumplimientos en cuentas a pagar o ese cuello de botella que a veces se genera entre cobros y pagos, y una realidad, digamos, que tenemos un acceso limitado en líneas de financiación también. Bien. Algo importante dentro de lo que es la producción o la matriz agropecuaria es diferenciar justamente lo que significa flujo de patrimonio, que es lo que les quería comentar recién, ¿no? Una cosa es el capital total que yo tengo invertido patrimonial, ¿no? Digamos, en bienes durables, en maquinaria, digamos. Pero tengo que saber diferenciar que eso no lo tengo líquido. Entonces, muchas veces los productores por ahí, digamos, o lo que les falta o lo que deberían tener en cuenta es ese faltante de liquidez propio del sector y que no es lo mismo que el capital o el patrimonio que tienen, digamos, total. Más que nada cuando tienen que tomar alguna decisión de inversión importante, ¿no? O sea, un salto
importante dentro de una inversión o un incremento en su patrimonio, en el capital, digamos, de trabajo, por ejemplo, bueno, tengo que tener en cuenta, digamos, ese flujo de liquidez que yo voy a necesitar después. Obviamente saber identificar oportunidades que, bueno, eso, digamos, muchas veces te lo da la propia experiencia o el asesoramiento, y el caso de la diversificación de inversiones en plazos y sectores, que era lo que les comentaba recién, o sea, tratar de armar una cartera diversificada no solamente en las inversiones en vehículos o herramientas de inversión, sino que también en sectores, digamos, y en plazos. Bueno, acá viene lo menos divertido de las finanzas, pero voy a tratar de hacerles una explicación súper sencilla como para que le puedan perder el miedo, digamos, a lo que son los indicadores o KPIs, los famosos KPIs, para hacer una evaluación económica financiera. Hay diferentes indicadores que se pueden utilizar, digamos, cada sector por ahí tiene alguno específico, en general son varios que se utilizan en cualquier tipo de empresa o sector, y yo ahí les quise, digamos, nombrar algunos en forma generalizada, y ahora vamos a ver dos ejemplos concretos para que en el caso de que les interese, digamos, lo puedan, yo les pueda mandar las plantillas de Excel o lo que sea, digamos, y después cada uno lo pueda aplicar dentro de su empresa o de su negocio. Los indicadores tienen que ir acompañados con los objetivos. Hoy los objetivos se miden de una forma mucho más ágil. Los indicadores han quedado un poco, digamos, aletargados, por así decir, porque en realidad nos dan un pantallazo muy general de lo que es la estructura financiera. Obviamente, digamos, hay que tener en cuenta otras variables, otros factores como el riesgo, la liquidez y demás, pero nos pueden dar una foto muchas veces de ese diagnóstico inicial de nuestra empresa o de nuestra producción. Los más conocidos son valor actual neto, tasa interna de retorno, periodo de recupero del capital en el caso de que quisiéramos hacer una inversión, digamos, el retorno de esa inversión, márgenes y costos, que en realidad, digamos, es fundamental, digamos, su cálculo, y lo que les comentaba anteriormente, el caso de indicadores de solvencia y liquidez, digamos, pensando en un corto, en liquidez de corto plazo, y en la solvencia, digamos, qué respaldo tengo yo para afrontar mis compromisos, más que nada en un mediano y largo plazo. Bueno, acá les hice un ejemplo súper sencillo. El cálculo del valor actual neto y la tasa interna de retorno fundamentalmente se utilizan más que nada para proyectos de inversión, pero se pueden aplicar dentro de lo que es la productividad o el sector productivo, digamos, en los agronegocios. Por ejemplo, en el caso de que yo tenga que hacer una inversión entre una cosechadora y una sembradora. Todos los números, digamos, son taxativos, son figurativos, digo, digamos, no son reales para no generar ninguna discordia, pero bueno, quise hacerles un ejemplo súper sencillo, ya les digo, después si quieren les puedo compartir las plantillas de Excel para que cada uno, teniendo los precios actualizados y demás, lo pueda aplicar a su negocio o a su producción. Bueno, tanto el cálculo del valor actual neto como la tasa interna de retorno, o sea, la rentabilidad que yo voy a obtener, es actualizar, digamos, si yo quiero adquirir, por ejemplo, una cosechadora o una sembradora, voy a tener en cuenta una tasa de interés, una tasa de financiación, por ejemplo, en dólares del 4%, y el plazo, digamos, de esa financiación pueden ser, por ejemplo, 5 años, ¿no? Entonces, dentro de lo que es el flujo de fondos, tengo la inversión inicial en el año 0,
que obviamente va a estar en forma negativa porque es dinero, digamos, que está saliendo. Yo voy a estar haciendo una inversión y después del año 1 al 5 tengo diferentes flujos de fondos que, digamos, es el dinero que me va a ingresar por esa inversión, ¿no? En forma muy generalizada, digamos, para tener en cuenta lo que significa el valor actual neto, es la actualización de esos flujos durante esos 5 años, lo que significarían a valor actual, o sea, valor de hoy, esos flujos, ¿sí? Teniendo en cuenta la tasa de descuento, que es del 4%, o sea, la tasa de financiación en este caso del 4%, y la tasa interna de retorno sería, digamos, lo mismo, analizar esos flujos de fondo, pero en base a una rentabilidad. ¿Cuál es la conclusión en este caso? O sea, ¿en qué me convendría invertir? Esto, por supuesto, si yo tuviera que elegir entre esas dos opciones, ¿no? O sea, ¿qué me conviene? ¿Tomar un crédito, digamos, para comprarme una cosechadora o una sembradora? En el primer caso tengo una TIR del 10% y un valor actual neto de 75.899,60 dólares, no, esto sería en dólares, y en el segundo caso una TIR de 14.5 y de 76.000 dólares. Bueno, primero tengo que hacer una comparación, digamos, entre si me conviene, entre proyectos evaluados en base al 4%, que es la tasa de financiación que proyectamos, ¿no? En principio, digamos, para sacar una conclusión, sabemos que las dos tasas de retorno son mayores que ese 4%, o sea, en realidad cualquier proyecto puede ser viable, cualquiera de las dos maquinarias pueden ser viables, pero lo que yo tengo que tener en cuenta es el valor actual neto en este caso, que es mayor el de la sembradora, ¿sí? Entonces, en definitiva, para sacar una conclusión, acá en este caso, tengo que elegir la tasa interna de retorno mayor, o sea, positiva, pero el valor actual neto también mayor, ¿sí? Esa va a ser la opción, digamos, más viable para mi negocio. Se los explico así muy sencillo porque por ahí sé que, digamos, es un poco más profundo el análisis. Si hay algún profesional seguramente se va a dar cuenta, pero bueno, nada, es un ejemplo sencillo donde ustedes pueden hacer, digamos, un cálculo utilizando este tipo de herramientas financieras. Y lo mismo con lo que significa el punto de equilibrio. Acá también, digamos, para saber, acá analizamos más que nada el tema de los costos y los márgenes de ganancias, ¿no? O sea, por ejemplo, el punto de equilibrio es lo que yo mínimamente necesito ganar para cubrir esos costos, ¿sí? Entonces, yo tengo el precio del producto, supónganse la cebada cervecera, bueno, $250, ¿sí? Y después tengo diferentes costos fijos y variables dependiendo de si soy propietario o si tengo campos arrendados, ¿no? Entonces ahí puedo llegar a ser, lo dejé sin valores porque la verdad es que los precios están tan volátiles que no me animé, digamos, a hacer un cálculo, digamos, con precios, pero nada, lo mismo, si ustedes quieren, digamos, lo puedo compartir y cada uno puede hacer su análisis en base a los precios reales que puedan tener. Y ahí, digamos, mínimamente saben o tienen un paneo general de cuáles son los números reales en base no sé, a la siembra o a lo que quieran producir. Bueno, y después por último tenemos las famosas fintech. Seguimos, digamos, hablando de formas de mejorar esa gestión financiera, ¿no? Yo sé que todos deben estar ansiosos para analizar las inversiones, pero mi idea con el encuentro de hoy es más que nada hablar del plan y de lo que significa estructurar el plan
y en el próximo encuentro vamos a ir hablando puntualmente de las diferentes alternativas de inversión que se adapten a ese plan, ¿sí? Algo a tener en cuenta que, digamos, hoy ya no podemos obviar es el tema de la fintech, o sea, esa conjunción entre finanzas y tecnología, eh, que bueno, en realidad mucho o poco tenemos que ir adaptándonos. Creo que el año pasado, a partir de la pandemia, no fue casi una opción, digamos, nos tuvimos que empezar a amigar con la tecnología y bueno, y todo lo, digamos, todos los paradigmas o todas las estrategias apuntan hacia ese camino, digamos, ¿no? Mal que nos pese muchas veces, bueno, tratamos de digitalizar los procesos y hubo una aceleración, perdón, dentro de esas estrategias que, bueno, que nos tenemos que adaptar. Para plantear un poco, digamos, dentro de las finanzas, digamos, yo les hice un paneo muy general de qué servicios son los más utilizados, tanto de instituciones financieras como bancarias y demás. El 65%, digamos, de las opciones se utilizan para pagos y transferencias, para préstamos, para servicios B2B, o sea, business to business, que puede ser para entre comercios o entre las mismas empresas, y en software de gestión. Dentro de lo que son software de gestión o aplicaciones, o sea, mi idea era nombrarles algunas aplicaciones también que puedan mejorar en la gestión de sus negocios. Por ejemplo, hay una aplicación que se llama Monify, donde ustedes pueden comparar diferentes precios, diferentes monedas, que esa es una app, digamos, que se usa mucho, y dentro de lo que, lo que son los software de gestión, fundamentalmente para el agro, hay una aplicación de la empresa Albor que es muy buena, que, digamos, tengo algunas experiencias o casos de éxito, digamos, que sé que funciona y que pueden aplicar, digamos, cada uno en sus negocios. O sea, no es que tienen que ponerse a hacer los cuadritos y demás análisis ustedes, sino que ya hoy en día la fintech nos da esa posibilidad, ¿no? De poder mejorar la gestión y que nosotros directamente carguemos los datos y que tengamos, además de un asesoramiento de profesionales, que obviamente está, bueno, que lo podamos hacer casi instantáneamente. Y lo mismo el tema de los InsurTech, digamos, la parte tecnológica de los seguros, y las famosas criptomonedas y blockchains, digamos que también es un mercado bastante novedoso, si se quiere, y que hoy está en boga, y bueno, no podía dejar de nombrarlos más allá de las salvedades que hay que hacer y de la volatilidad y demás. Pero bueno, ese es un pantallazo, digamos, de lo que significan las fintech y para qué se pueden utilizar. Bueno, y para ir redondeando un poco, o para hacer un resumen, digamos, de todas las etapas de esta planificación, o sea, cómo hacer para que el plan funcione, como les decía al principio, no alcanza solamente con describir mis objetivos en forma cualitativa, sino que tengo que hacerlo cuantitativamente teniendo en cuenta mis prioridades puntuales, mis necesidades puntuales y teniendo en cuenta diferentes plazos. Tengo que ir estableciendo objetivos inteligentes, o sea, que sean medibles, que sean alcanzables, pero a la vez que sean ambiciosos. Y bueno, establecer esos tiempos. Todas las decisiones financieras, puntualmente las decisiones en inversiones financieras, tengo que entender de qué estoy hablando o qué estoy manejando. O sea, es súper importante, digamos, estar informados en ese sentido. Y como vamos a ir viendo el próximo encuentro, alinear esos objetivos que yo me planteo hoy
con las diferentes alternativas o vehículos de inversión en base a los diferentes plazos y en base a una diversificación de la cartera. Revisar, obviamente, periódicamente el plan, flexible, estar, digamos, atento a los cambios y a las reglas de juego que sabemos que son continuas, pero que, bueno, que podemos ir adaptándolo. Y comenzar, digamos, en el caso de los que no estén realizando todas estas cuestiones o que no estén teniendo en cuenta todas estas cosas, tratar de organizar una gestión financiera lo más rápido posible porque les va a ayudar muchísimo en lo que es la gestión integral de la empresa o del negocio. Bueno, cuando arranqué a hablar les planteé cuáles son los desafíos generales para todos, o sea que todos los productores comparten en general. ¿Y cómo hacemos, en base a todo lo que fuimos analizando hoy, cómo hacemos para convertir esos desafíos en casos de éxito? Les planteé algunas variables para resumir, digamos, todo lo que se considera que debe estar incorporado dentro de la toma de decisiones estratégica, que es armar la propuesta de valor, los objetivos y prioridades, tener muy en claro eso, cómo podemos generar valor en base a la estructura y al capital que nosotros tenemos, en base a incorporar esa tecnología que necesitamos. Por ahí obviamente falta financiación, pero en ese sentido podemos ir incorporando ciertas herramientas del mercado financiero que son súper útiles para esos casos. Y creo que una de los conceptos, digamos, o de las variables que hoy en día tenemos que tener muy en claro es que más allá de que como productores individuales tenemos nuestro negocio y demás, el hecho de establecer alianzas estratégicas, más que nada previendo un poco el lineamiento de la política económica y los contextos actuales, ya sea locales o globales, es súper importante tener esa contención del otro, ¿no? O lo mismo, bueno, en este caso con la mutual, pero digamos, tratar de asociarse y de complementarse también entre productores me parece que está buenísimo y que hay que aprovecharlo porque muchas veces, en el caso de, se puede conjugar, digamos, la experiencia con el profesionalismo, ¿no? O, digamos, la complementariedad en diferentes actividades también nos puede ayudar a mejorar mucho la gestión financiera. Bueno, terminé. Muy bien, Martina. Martina, cuando yo era chica, que el mundo no estaba tan globalizado, en el campo había que guardar una cosecha en el silo. Claro. La posibilidad era esa, ¿viste? Ahora es mucho más complejo. Tal cual. A ver, acá te pregunta Juan, hablaste de una app que se entendió algo así como Monkey, algo así. ¿Querés escribirlo en el chat? Sí. Para que todos lo puedan tomar al dato. Yo no lo entendí tampoco, no la conozco. ¿Para qué no puedo? Si querés podés dejar de compartir. Sí. Acá está, el chat. Ahí lo escribo. Sí. También. Esas dos, digamos, una para finanzas en general y otra específica del agro. Perfecto. Buenísimo. Bueno, después tenemos pedidos de planilla. Sí. Que, si te parece, me las pasás y hacemos Sí. un envío a todos los participantes a través del mail con el que se inscribieron. Lo Tal cual. directamente y lo tienen todos. Exacto. O a demanda. A ver, ¿qué más tenemos acá? Ah, pará porque creo que te lo mandé a vos.
Ahí va. Sí. Listo. Listo. Ahí salió. Ahí me parece que quedó para los panelistas. A ver ahí. Porque tiene 3 opciones. A ver ahí. Todos los panelistas y participantes. Ahí, ahora sí. Perfecto. Ahí salió. Bien. Bien. Bueno. Bien. A ver si tenemos... Te agradecen. Perfecto. Bien. Bueno. Vamos a hacer una cosa. Vamos a esperar las consultas por mail intrasemana. Pero bueno, había que dar el marco de la planificación, que por ahí es el marco y nos dejas con toda la espina para la próxima, pero es necesario, así que en la próxima Y bueno, reunión, y sí, no, bueno, es complicado y no te dan ganas de hacerlo, pero es súper necesario. No, no, no es tan complicado, no es tan complicado. Les bien. traje, les voy a dar planillas, o sea, les di algunas apps o software de gestión, digamos, que los pueden ayudar mucho. Así que, Sí, a ver ahí, ¿qué está pasando acá? Sí, ya lo tienen todos. Ahí me dice Pablo, está para todos los panelistas y todos los participantes, así que lo tenés que tener. A ver, pum, va de nuevo. Preguntas. Martina, ¿qué restricciones observás para los pequeños productores en cuanto al acceso al mercado financiero o mercado de capitales? ¿Es cultural? es cultural. Sí, hay una barrera cultural muy importante, pero en realidad, digamos, como les dije al principio, las alternativas o muchas de las alternativas están al alcance de todo el mundo, digamos. O sea, obviamente hay opciones que depende de montos, de importes, pero no necesariamente de balances, por así decirlo, ¿no? O sea, hay opciones que son, digamos, alcanzables por casi la mayoría. Martina, la gestión se ha simplificado mucho a través de estos software de los que hiciste mención. ¿Mencionaste algunos casos de éxito? Sí, sí, no quise puntualizar en mandar al frente a algunos productores o algunas empresas puntuales, pero hay ¿Son varios costosos? de varios lugares que ya lo están utilizando y la verdad es que te simplifica muchísimo. Obviamente que también es importante el asesoramiento de todos, ¿no? Integral o de profesionales, de agrónomos y demás, pero bueno, nada, la verdad es que es súper útil. ¿Tenés alguna idea de costo? Eh, Como para, Te lo puedo para, averiguar como para tener una para la idea, digamos, qué próxima. significa contar con un software así para... No, o sea, lo que pasa es que va a depender un poco de la estructura, digamos, de cada uno, no, digamos, no puedo generalizar en algo porque, digamos, es muy personal, o sea, es muy personalizado el sistema y demás. Eh, no va a significar lo mismo para un productor pequeño que para uno mediano que para una empresa, digamos. Ujú. Bien, bueno. A ver si tenemos alguna por el chat ahí. No. Bueno, perfecto. Vamos a ir cerrando. Nos vamos a encontrar entonces el 16 a las 7:30 para ya sí entrar en las cuestiones más de inversiones. A ver si damos un minutito más porque tenemos a alguien que O levanta. quedó muy claro o no entendieron nada, no sé. No, por ahí es como hacer como un rastrillaje de cosas que en mayor o menor medida se hacen, ¿no? Porque seguramente, pero bueno, todo junto y como, ¿viste? Considerar la importancia, digamos, importante, así como hacer los deberes, ¿no? A ver, Juan está levantando la mano, yo te habilito el micrófono, Juan, a ver si es así, y Néstor también, a ver, por ahí se atreven Bien. a ver si les reactivo.
O por ahí es viste que tocaron sin querer el aplicativo. Suele suceder, sí. A ver por ahí. Me parece que Si se animan. A ver, no. No, perfecto. No, listo. Bueno, Martina, abrazo a la distancia. Bueno, Gracias. un placer. Y nos encontramos la próxima. Salió Nos perfecto, encontramos el a martes. tiempo. Dale, a ver acá. Horacio, mira, tenemos una pregunta. Sí. Lo que explica es lo que hacíamos en el grupo de APRESID con cada uno de los integrantes, cada cual con lo suyo. Claro, las metodologías CREA, digamos, tienen que ver con estas cosas. APRESID, Y está relacionado, hermanos, sí. exacto. Sí. Tal cual. Mariano te agradece. A ver acá por el chat. Te agradecen. Bueno, bárbaro. Nos volvemos a encontrar la próxima. Muy buena y muy productiva, nos dice Mario. Gracias, Mario, por expresarte. Y bueno, son todos muy bienvenidos. Entonces, en una semanita te volvemos a ver, Martina. Bueno, y cualquier cosa, sí, la idea es que se queden reflexionando, digamos, también, que puedan reflexionar en base a sus negocios, y por ahí, obviamente, si la próxima les surge alguna consulta o durante la semana, no hay problema, la podemos ir mirando y así vamos contestando y enriquecemos a toda la audiencia. Perfecto. Virginia, sí, se puede ver la grabación. Inmediatamente de finalizada la vamos a convertir y mañana está en nuestra página web, mutualdam.com.ar. Ahí vas a hacer clic en Martina y te vas a encontrar con la grabación. Muchísimas gracias. Ahí, bueno, te saludan y vos estás viendo el chat, así que te agradecen por la claridad. Qué genial. Bueno. Marti, buenas noches. Gracias a todos por participar. Voy cerrando. Un beso. Muchas gracias. Nos encontramos la próxima. Adiós. Gracias. Chau, chau.